Dios te bendiga, Dios te guarde. En estos momentos quiero compartir una palabra, un estudio que Dios me ha dado. Y bajo el tema, los caracteres de los hombres y las mujeres de los postreros tiempos, de los tiempos finales. Antes de comenzar a estudiar y a comenzar el estudio, quiero comenzar con una oración. Padre amado que estás en los cielos, sé tú trabajando con las mentes cautivadas, Padre. Sé tú liberando por tu Santo Espíritu. Sé tú obrando con las mentes, Padre, que están cautivadas y oprimidas y deprimidas, Padre. Sé tú obrando y quitando todo espíritu inmundo, Padre. Sé tú sacando las almas prisioneras, las almas encarceladas, Padre. Sé tú limpiando los corazones, Espíritu Santo. Sé tú rompiendo cadenas por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos por el poder de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, porque creemos que está hecho. Creemos que tu Santo Espíritu va a seguir tocando esas armas que necesitan escuchar tu palabra. Amén. Quiero comenzar un estudio en el área de 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Nos habla la palabra en el nombre poderoso del Padre, de su Hijo amado y de su Santo Espíritu. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los tiempos que estamos aconteciendo, estamos viendo las situaciones en las cuales Jesucristo ya nos hablaba en Mateo 24, del principio de dolores, nación contra nación, tendrían guerras, pestes, hambres, catástrofes. También nos habla sobre que todo esto acontecería, que veríamos hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Todo eso, pero nos dice Jesucristo que no nos turbemos y que no nos confundamos, sino que andemos firmes por lo que está establecido en la palabra de Él y confiemos que su día está cerca. ¿Por qué? Porque nos dice que Él vendrá con sus ángeles en una nube y vendrá a arrebatar a su iglesia. Que su Espíritu Santo y los ángeles harán que nosotros, los que estemos vivos y los que murieron en Cristo, seamos arrebatados. Arrebatado es tomado por sorpresa. Asimismo serán los fieles y los que anden con el Espíritu Santo. En Apocalipsis 22 nos habla que el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dice ven. Todas estas cosas acontecerían. En este estudio bíblico quiero hablarles sobre los hombres y las mujeres en estos tiempos, los caracteres que tendrán, la forma en que tendrán, que son personas que están alejadas de Dios, como el borracho, el fornicario, como el idólatra, el hechicero, como el adúltero, el homosexual, la lesbiana. Pero acá nos habla sobre porque habrán hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos son esas personas que viven afanadas y que tienen deseos desordenados y excesivos de poseer riquezas para atesorarlas y deseos también sexuales desordenados. Esas personas que también se aman a sí mismos tanto que eso nos establece como el pensar y su énfasis en el yo. Solo piensan en sí mismos, no le importa a Dios ni los demás. Son personas como yo cuando estaba en el fitness, cuando vivía del gimnasio. Yo era una persona que me abstenía de muchas cosas para estar físicamente bien, pero mi alma, mi mente, mi espíritu, mi corazón estaba lejos de Dios. Me veía físicamente bien, pero vivía con un ego, vivía pensando en mí, no me importaban los demás, no amaba a Dios y tampoco amaba a los demás. Solo pensaba en tener un gran cuerpo, como está pasando en estos días, no solo en el fisiculturismo, no solo en el ambiente fitness, sino en los lujos, en vivir con los mejores productos, en vivir con los mejores carros, con lo mejor material. Las personas que aman lo terrenal, que no le importa nada más.
Como yo en esa ocasión que solo me importaba yo y tener muchas mujeres, placeres, deseos carnales, solo me importaba y abusaba sin darme cuenta de muchas personas en los cuales cuando me convertí, lo primero que Dios bregó fue en perdonar a las personas que me ofendieron y pedirle perdón a toda aquella persona que encontrara o que pude encontrar, sea a través de teléfono o de cualquier manera, y pedirle perdón y disculpas por cualquier daño que yo le haya hecho, porque a eso nos mandó Dios, a perdonarnos los unos a los otros. Esas personas que se aman a sí mismos, esos son uno de los caracteres de los hombres y las mujeres de estos días. También nos habla sobre las personas ávaras. Esas personas ávaras solo tienen un pensamiento en sí mismo, no le importa nada más, solo en hacer riquezas y atesorarlas constantemente y guardar. Son peor que el egoísta, porque una persona egoísta pues se compra todo para sí mismo, pero no quiere compartirlo. Sigue siendo un pecado. Pero una persona avara es una persona que sigue ganando y ganando y atesorando riquezas y no se compra ni a sí mismo ni comparte con nadie. También nos habla sobre las personas vanagloriosas. Esas personas vanagloriosas son esas personas que tienen una expresión, que viven bajo un orgullo, que exageran, que son exagerados con alguien, manifestando respecto a la posesión, a la cualidad, porque solo piensan en que ellos tienen el control. Son personas que se creen que solo ellas tienen el talento. Son como las personas soberbias también, que son personas orgullosas, que también nos habla aquí en la palabra, que tienen un sentimiento de valoración de sí mismo por encima de los demás. Por ejemplo, una persona soberbia jamás se rebajaría o pediría perdón o ayuda. Son personas, como por sinónimo, altivas, altaneras, arrogantes, vanidosas. Son personas como lo fue Satanás. Satanás es un querubín desechado del reino de los cielos, lo cual nos habla la palabra. Nos habla en Ezequiel y también en Isaías. Nos habla de que Satanás quería ser como Dios y quiso sentarse en el trono de Dios y ser igual o más grande que Dios. Y así pasa con el ser humano hoy día. Tienen una soberbia, una altivez, una vanagloria, porque se creen que porque tienen dones, unción, o porque tienen talentos que Dios le ha dado, sea en el mundo o sea en el ambiente cristiano, se le trepa ese espíritu, que no es un espíritu bueno, sino un espíritu inmundo, en lo cual Dios quiere desecharlo de tu vida. Esas personas le pasa como a Satanás, y lo que el hombre y la mujer no entienden es que Dios le dio al hombre y a la mujer algo que Satanás quería. Además de que Satanás fue desechado, no tuvo perdón y fue echado a las tinieblas, a este mundo oscuro. Pero el hombre y la mujer tienen algo que Satanás envidia. Por eso hace que el hombre y la mujer caigan en todos estos pecados, en todas estas arrogancias, en todos estos deleites de este mundo, placeres y deseos carnales. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Nos dice la palabra de Dios que desde un principio Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y a la mujer. Lo que acontece es que Satanás está molesto, envidiando lo que tú y yo somos. Lo que él quería hacer, Dios lo hizo con el hombre y la mujer. Algo tan y tan grande, que es que somos imagen y semejanza. Este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Este cuerpo es templo de Dios. Por eso debemos respetar sus ordenanzas, sus mandamientos, y vivir como vivió Cristo. Porque Cristo
murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre para que tú y yo tengamos vida eterna. Y resucitó al tercer día para tener salvación cada persona que vive bajo la voluntad del Padre. También nos habla sobre las personas que son blasfemas. Esas personas blasfemas son las personas que tienen una relación, que están relacionadas con las ofensas a Dios. Son personas que pues bajo la bajeza ofensan y repudian hacia un ser supremo o divino como lo es Dios. El único ser supremo y divino lo es Dios, el Creador. Las cosas creadas hoy día se creen que pueden ser un Dios, cuando el único Dios es el Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. También nos habla sobre las personas desobedientes a los padres, que son personas faltas de obediencia con respecto a las normas establecidas. En el caso, como dice en la Biblia, las normas que Dios nos estableció desde un principio, desde el pueblo de Israel, desde los primeros 10 mandamientos. Él nos estableció que guardáramos los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas y los decretos. Por eso debemos obedecer a nuestros padres, padre y madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, tus días sean más largos. Y así como obedecemos lo terrenal, obedecemos al Padre Celestial y hacemos la voluntad, solo su voluntad, la voluntad perfecta y no la voluntad permitiva. También nos habla de personas ingratas. Esas personas son personas desagradables, malagradecidas, que olvidan y desconocen los beneficios recibidos, ásperas, no recuerdan el trabajo que le cuesta al labrador conservarlo o mejorarlo. Son personas que no agradecen lo bueno que hace el prójimo y sobre todo lo bueno que hace Dios. También nos habla sobre las personas traidoras. Las personas traidoras son aquellas que son faltas, que quebrantan la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo. Por ejemplo, a Dios y al prójimo. Son personas que te traicionan a tus espaldas, hablan de ti, te critican, murmuran de ti, bochinchean, no le importa, están en chismes, sentados en sillas de escarnecedores. Son personas que te traicionan y te fallan con tu esposo o esposa, lastiman a tus hijos, abusan o cualquier otra cosa y hieren tu corazón y tu vida. También nos habla sobre las personas que son sin afecto natural. Esas son personas que no tienen amor. Son personas que viven sin amor. Esas personas no tienen el amor de Dios y al prójimo, porque lo sustituyen por cualquier otra cosa, como por ejemplo animales, asimismo al deporte, a la ciencia, a la tecnología, al sexo. En definitivo, amor así y a lo nuestro. No le importa nada de lo celestial, no le importa nada de lo que hizo el alfarero, porque el barro, con el carácter de los postreros tiempos, se cree igual o mejor que el alfarero. No se da cuenta que solo el alfarero tiene potestad. Dice la palabra, ¿a quién debemos temer? Y nos dice, no le temas a aquellas personas o a Satanás y sus demonios que pueden matar lo físico, la carne. Témele, respeta, obedece a Dios, que es aquel que puede matarlo todo. Puede matar el físico, la carne, el cuerpo y también el alma. ¿Por qué la puede matar? Porque Él tiene autoridad de enviarla directa al infierno, que es el sufrimiento temporero, y después al lago de fuego. Date cuenta que Dios lo que quiere es que te apartes del pecado.
la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida, vida eterna, a través de Jesucristo. También nos habla de personas implacables. Esas personas son personas que no tienen templanza, que no tienen karma, que son personas intranquilas, que no son personas pacíficas, no tienen alivio, no tienen paz en su corazón, no son personas suavizadas, sino personas airadas, explosivas, que hieren bajo palabra o bajo un acto físico. También nos habla de las personas calumniadoras, que son personas que mienten, difaman, culpan, se deleitan de manera falsa, te delatan falsamente, un falso testimonio, y son maliciosas con intención de dañar la reputación de alguien. Son personas que solo le importa hacer daño, porque son personas infelices y quieren hacer infeliz a los demás. Pero como cristianos debemos acordarnos que Dios dijo que amemos al que nos maldice, que amemos bendezamos y le demos bendición a los demás, porque no importando cómo ellos sean, tenemos que tener misericordia como Dios y perdonar a todo aquel que nos ofende. También nos habla sobre los impetuosos, intemperantes, que son personas con arrebatos o sin reflexión a la consecuencia. Cuando hablamos de arrebato, el arrebato es algo tomado por sorpresa, que son personas que solo exigen, piden, incitan ordenan con insistencia y con energía, que lo que les gusta es atropellar a los demás y quitar todo lo que ellos tienen y manejar todo bajo su voluntad, bajo la violencia. Son personas que se exaltan a sí mismos con facilidad. Por eso cuando hablamos del área del arrebatamiento, Jesucristo nos dijo que Él vendría en una nube con sus ángeles y toda alma, toda persona que esté caminando bajo el caminar de Jesucristo, que esté viviendo conforme a la voluntad del Padre, conforme a la palabra de Dios, será arrebatada. Asimismo, como nos habla del arrebatamiento, del arrebato que le da a ese tipo de persona, a la impetuosa. Asimismo, la iglesia, el creyente caliente, el que vive con el Espíritu Santo, como dice en Apocalipsis 22. El Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dice ven. Asimismo, la iglesia fiel a Dios será arrebatada, tomada por sorpresa, porque nos dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora. Por eso debemos vivir diariamente, en todo momento, meditando de día y de noche en la palabra de Dios, en sus mandamientos. Vivir conforme a la voluntad perfecta que el Padre quiere contigo y conmigo. También nos habla de las personas crueles, que son personas que se deleitan en hacer sufrir, o son personas que se complacen en padecer a lo ajeno, hacer que sufran. Son personas sangrientas, duras y violentas. Nos habla de personas aborrecedoras de lo bueno. La palabra nos dice que en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo, como está aconteciendo hoy día. Que la gente piensa que bebiendo, fumando, metiéndose droga, vacilando, fiestas, en todo ese tipo de actividades en los cuales están alejados de Dios, viviendo en esos ambientes, lo llaman bueno. Pero cuando habla del ambiente cristiano, vivir conforme a la palabra de Dios, hacer el bien verdadero, que es conforme a la palabra de Dios, lo llaman malo, lo llaman aburrido, lo llaman como que no sirve, es anticuado. Cuando la palabra dice que Dios no tiene sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No quiere decir que la palabra nunca cambiará. La palabra hasta la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, hasta su venida será la misma. Y tenemos que vivir conforme a ella hasta el último día. Nos dice en Mateos
24:12, que aunque en los últimos tiempos el corazón, el amor de muchos se enfriará, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando buscamos la palabra perseverancia, es esperanza, es esperar, es confiar, es sufrir, es seguir viviendo conforme a lo esperado, que es que Jesucristo vendrá algún día y vivir conforme a su palabra. También nos habla y nos dice que las personas aborrecedoras de lo bueno son personas llenas de ira, odio, rencor, amargura en los corazones, pensamientos inicuos, pensamientos malos y mala voluntad hacia una situación o hacia una persona. Por ejemplo, odian las ordenanzas, los mandamientos de Dios y odian al prójimo que hace lo bueno, que hace la voluntad de Dios y predica la verdad y la vive diariamente. Son testimonios vivientes. Se nota que el Espíritu Santo está con ellos porque cumplen y son cartas abiertas hacia los demás. También nos habla sobre los infatuosos. Son personas vanidosas, presumidas, que son personas que están falta de humildad. Son personas que solo se creen que lo que ellos dicen es lo correcto y no lo que dice un verdadero cristiano y lo que dice la palabra de Dios. Nos habla también de personas amadoras de los deleites. Las personas amadoras de los deleites más que de Dios. Quiero leer lo que dice esa palabra ahí en 2 de Timoteo 3:4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Los amadores de los deleites son las personas que siguen la cultura del placer y solo piensan en eso, que para ellos eso es lo bueno. Aunque al final sea un camino de muerte, abandonan el área del esfuerzo, de la disciplina, de la abnegación y de la abstinencia. Solo le gusta caminar por el camino de perdición. Se pierden la perspectiva del eterno y solo piensan en lo terrenal. Porque lo eterno para el hombre y la mujer es el camino de Dios. Porque el camino de perdición, eterna perdición, muerte eterna, es lo terrenal, las cosas materiales. Por eso Dios vino a decirte hoy que lo más importante y el gran mandamiento, como nos dijo Jesucristo, es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el siguiente y segundo y semejante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mismo, si tú tienes caracteres como esos mencionados y como cualquier otro, murmurador, chismoso, bochinchero, le gusta el pleito, los problemas, las disensiones, la fornicación, el adulterio, criticar a los demás, vivir bajo cualquier pecado o cualquier deseo carnal, sexual, lascivia, lo que sea, es hora de que te reconcilies con Dios y te arrepientas de todo corazón y vengas al primer amor, que es Jesucristo. Dios viene a decirte que de nada te vale granjearlo todo, tenerlo todo en este mundo terrenal y al final perder tu alma. Si te has dado cuenta con todo lo que está aconteciendo, es para que reacciones y comiences a pensar solo en lo espiritual. Nos dimos cuenta con el virus que ha acontecido mundialmente, los terremotos, la hambre, las pestes, guerras de nación contra nación. Nos dimos cuenta que podemos tenerlo todo. Podemos tener los mejores carros, las mejores casas, vivir bajo competencia y tonterías, los mejores estudios. Podemos tener cualquier cosa terrenal, pero al final todo eso se perderá. A la larga tú no sabes ni para quién irá eso. Pero sobre todo, lo más importante es la salvación de tu alma.
¿Hacia dónde se dirige tu alma? ¿Cuál es tu carácter en los tiempos finales? Pregúntate y analiza eso. ¿Qué tipo de carácter tú has tenido en estos tiempos finales? Dios te está avisando para que te humilles. Vive con un corazón contristo y humillado a Dios. Que tu corazón y tu vida sea conforme a la palabra de Dios. Y también te acuerdes que la santidad es completa. ¿Cómo que completa? En cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo tú vistes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cómo está tu espíritu? ¿Qué espíritu domina tu vida? Si estás caminando bajo la carne, si estás llevando modas del mundo, si estás enfocado en la brujería, hechicería, en la magia y en todas esas porquerías del demonio y de Satanás, es hora de que te des cuenta de que tu alma está perdida. Pero si tu vida vive con el Espíritu Santo, es lo más lindo. Porque en Gálatas nos dice algo muy hermoso, que los frutos del Espíritu son estos. La carne es de la carne y va en contra del Espíritu. Y lo del Espíritu es del Espíritu y va en contra de la carne. Estos se oponen entre sí. Así que date cuenta por qué estás caminando, qué espíritu, las obras de la carne o los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son los más hermosos, pero mira las obras de la carne. Esas obras de la carne se manifiestan, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, serán herederos del hijo de perdición, de Satanás y los demonios. Pero mira esto qué lindo. Aquellos que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Pero nos dice más el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritantes unos a otros y envidiándonos unos a otros. Date cuenta que eso es lo que quiere Dios, que tu espíritu viva completamente bajo el Espíritu Santo. Tu alma piense y tus sentimientos y emociones solo piensen en lo celestial y no en lo terrenal. Y tu yo muera para que entonces Cristo entre en ti. Por eso hay una parábola bien linda que es la del sembrador. Hay un fruto que cae en tierra seca, en tierra que no es fértil. Ese fruto que cae en tierra que no es fértil, la semilla muere y no crece. Esa parábola, la primera parte, nos habla de las personas que escuchan la palabra de Dios, le entra por un oído y sale por el otro, porque Satanás se la arrebata, se la quita. La siguiente parte es la semilla que cae en los pedregales. Esa semilla muere y comienza a crecer, pero ese árbol no echa frutos, no echa raíces, porque están las piedras y las piedras estorban. Y entonces el árbol cae porque sus raíces no pueden darle el fruto. Esas son las personas que vienen pruebas, situaciones, aflicciones, sufrimiento a sus vidas y se olvidan de Dios. Por eso Pablo nos dijo en Filipenses 4:12 y 13 que no importando cómo vivamos, en abundancia o escasez, en pobreza, en riqueza,
con la nevera llena o vacía, con problemas o sin problemas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No te dejes que la prueba evada y te aleje de Dios. La tercera parte de la parábola del sembrador nos habla sobre la semilla que cae en los espinos. Esa semilla cae y comienza a echar raíces y comienza a crecer el árbol, pero el árbol no puede crecer ni echar frutos porque están las espigas y son arropados por ellas. Esas espigas son los afanes, las riquezas, los placeres, los deseos que trae este mundo. Todas las cosas terrenales que los ahogan y se olvidan de la palabra hermosa de Dios. Y se olvidan de lo grande y las bendiciones que Dios le dio. Y se convierten esas bendiciones en maldiciones. Nos habla la cuarta parte y la más importante. Que esa semilla cae en una tierra fértil, en una buena tierra. Esa semilla muere a su yo y entra Cristo. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que vive Cristo en mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa semilla muere y esa tierra fértil comienza a crecer ese fruto hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y tú comienzas a ver los frutos. Tú comienzas a ver la cosecha. Cómo esa persona cambia completamente. Porque ya no está Él, sino está Jesucristo, está el Espíritu Santo morando en su vida, en su corazón. Y todo lo que piensa y todo lo que anhela es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios viene a decirte hoy. Que te acuerdes que lo que tu alma debe caminar es por el camino de Cristo. Y también el cuerpo, que es desprenderte de las modas del mundo, como nos dice en 1 Juan 2:8. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque estos deseos y placeres pasarán, pero la voluntad del Padre y su palabra permanecerán para siempre. Alejarnos de todo aquello, como nos dice la palabra, el hombre no vestirá como mujer, ni la mujer como hombre, y tampoco ni el hombre ni la mujer mostrarán la vergüenza de su desnudez, que es lo que se está viendo hoy día. No tiene respeto al cuerpo de Dios y la palabra nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que quítate esas modas egipcias de Grecia, de todos esos dioses falsos, esas modas que han sido constituidas por los dioses falsos, por Satanás y sus demonios, y por toda religión que ha metido esas modas hasta dentro de la iglesia. Apártate completamente y que la paz de Dios, que la paz de Jesucristo, como dijo Él, mi paz os doy y mi paz os dejo, no como la que da el mundo. Y que no se turbe vuestro corazón, que no se turbe nuestros corazones. Porque Jesucristo dijo en Mateo, yo no vine a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dijo mi paz os doy o mi paz os dejo, dijo también que no es como la que da el mundo. Cuando Jesucristo dijo mi paz os doy y mi paz os dejo, y nos dice en Mateo que yo no vine a traer paz sino espada, que habrán guerra entre padre e hijo, hijo y padre, madre e hija, hijo y madre, hermanos contra hermanos, amigos contra amigos, y etcétera. Él lo dice porque habrá división, habrá disensión, porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. No puede estar Cristo con Belial, no podemos estar en yugos desiguales. No puede estar una persona espiritual en Dios con una persona carnal. No puede estar Dios con Satanás. Así que date cuenta que Dios lo que está haciendo en este tiempo, bajo su misericordia, es que la gente se humille. Y también está quitando la cizaña del trigo. Él está sacudiendo y sacando la cizaña del trigo. Está sacando la paja del trigo. Porque la cizaña crece junto con el trigo. Pero el trigo se va viendo su fruto. Porque el trigo vive humillado a Dios.
pero la cizaña vive altiva, vive soberbia, endiosándose a sí mismo y a Satanás y los demonios. Date cuenta que lo más importante es vivir para Cristo y para la vida eterna. Hoy Dios te está dando un nuevo día de misericordia para que te des cuenta que sin Él eres nada. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cristo viene ya. Vamos a hacer una oración final. Vamos a hacer una oración final para todas aquellas personas. Padre, te pedimos por cada persona que lleva pensamientos incorrectos, que su corazón está lejos de ti, Padre. Que sea tu Santo Espíritu sacando la piedra de ese corazón. Que sea tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, cumpliéndose tu voluntad en cada una de ellos, Padre. Seas tú tocándolos por el poderoso nombre de tu Hijo amado, por el nombre sobre todo nombre, el nombre dado que es Jesucristo, Padre amado. Creemos que tú has hecho la obra en cada persona, y si alguno quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, haga esta oración. Señor amado, Padre amado que estás en los cielos, hoy vengo a pedirte perdón por todo pecado, y que toda persona también perdone mis ofensas. Te pido que me inscribas en el libro de la vida hoy. Quiero estar ahí y que nunca sea borrado, Padre. Y que tu Espíritu Santo comience a morar en mi interior y comience yo a hacer tu perfecta voluntad y no mi voluntad, Padre. Lo creo que tú lo has hecho, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y por último, ¡Cristo viene! ¡Aleluya! Santo de Israel. La iglesia y la novia espera al novio, a Jesucristo, que viene ya. Cristo viene ya. Dios te bendiga y Dios te guarde.